En los laboratorios científicos se trabaja en la búsqueda de nuevos compuestos, materiales novedosos, que puedan tener una aplicación práctica y suponer un avance en cualquier ámbito cotidiano. Para obtener esos resultados, en ocasiones, es preciso someter a los materiales a unas condiciones extremas que transformen sus propiedades. Por ejemplo, someterlos a altas presiones. El estudio de materiales sometidos a altas presiones tiene un gran interés en el campo científico actual. Multitud de análisis experimentales permiten descubrir los efectos de esta condición general en la estructura molecular de un determinado compuesto. En este ámbito se han obtenido notorios avances en los últimos años. Descubrimientos y aplicaciones en el campo de la energía o la geofísica avalan el potencial de estas investigaciones. Un laboratorio pionero en estas técnicas en España es el Laboratorio de Altas Presiones de la Universidad Complutense. De entre los muchos procesos que allí se han realizado, destaca la fabricación de diamantes, verdadero motor en el desarrollo de esta técnica a escala de laboratorio e industrial. Sobre este tipo de trabajos y algunas de sus aplicaciones, vamos a hablar con el investigador de este Laboratorio Complutense de Altas Presiones, José Manuel Gallardo, especialista en química del estado sólido con más de 20 años de experiencia en síntesis y preparación de materiales en condiciones extremas. Con él ya dialoga el profesor del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica de la Facultad de Ciencias de la UNED, Jesús Álvarez. Para hablar de síntesis en condiciones extremas, lo primero que es necesario es encuadrarnos en qué entendemos por condiciones extremas. Hablamos habitualmente de condiciones normales, condiciones estándar, 20 o 25 grados, una atmósfera, y son las condiciones habituales a las que estamos acostumbrados y en las que nos han servido a los químicos para producir más de 300.000 compuestos con aplicaciones a todo nivel industrial. Pero en particular hay materiales y compuestos que solo es posible producirles en condiciones que están alejadas de lo normal. Bien, para hacernos una idea, una aproximación al tema, si en lugar de trabajar en la atmósfera, en la superficie terrestre, nos fuéramos al fondo marino, que viene a ser unos 200 megapascales, estaríamos hablando de los inicios de las altas presiones, finales del XIX, principios del siglo XX, el conocido proceso Haber de síntesis del amoníaco o de gasificación del carbón, que dieron lugar a dos premios Nobel posteriores. Y si aún nos vamos a presiones aún mayores, pensemos en el centro de la Tierra, que deben ser unos 300 o 350 gigapascales o aún más a nivel en el universo, en astros muy masivos, en terapascales o superiores, estamos en condiciones de ultra altas presiones, que es el área de experiencia de el doctor Gallardo. El inicio de la síntesis de materiales en altas presiones tiene unos condicionantes específicos que limitaron su puesta hasta muy recientemente. ¿Puedes...? Sí, ante todo agradecer la posibilidad de divulgar ciencia a través de la UNED. Y pues, como bien comentabas, para centrar un poco el tema, el desarrollo de la alta presión y temperatura in situ, las dos variables o magnitudes físicas a la vez, el condicionante que tiene es encontrar materiales que aguanten esas condicionantes. Alta presión, como bien has dicho, ultra altas presiones, hablaríamos de terapascales y se producen a nivel de las estrellas. Pero en la síntesis de nuevos materiales nos centramos en presiones mucho más bajas. Desde el punto de vista técnico, los materiales actualmente que se utilizan para estos experimentos los tenemos y normalmente se utilizan materiales que aguanten mucha presión y que a la vez conduzcan la corriente eléctrica. Normalmente el más utilizado es
el carburo del tungsteno, que tiene una composición de cobalto y además el carbono. Entonces, centrándonos en el tema ya en lo que es las presiones de uso, los experimentos, por así decirlo, históricos, que dan una idea del desarrollo de esto, serían hacia 1953 aproximadamente, y el gran precursor y persona que avanzó en este aspecto fue Tracy Hall, un pionero en la General Electric, y como todo, pues era un tema económico en la motivación, y sería la síntesis de algo que es muy precioso para todos, que son los diamantes. Esto tenía un hándicap al hacerlo, y es que había que buscar un material que fuera muy barato, el carbono, y el problema era cómo someterlo a las condiciones que se preveía físicamente que se necesitaban. Estas condiciones eran 120 kilobares y entre 3.000 y 4.000 grados Kelvin. Esto es un problema, porque mantener ese tiempo, que ahora se puede hacer mucho tiempo, en esas condiciones, pues daba lugar a prácticamente la fusión de casi todos los materiales, salvo el tungsteno, que tiene un punto de fusión muy alto. Entonces, el primer experimento se hizo la temperatura con un aparato que tenía varios condensadores en serie y dieron una descarga enorme de corriente eléctrica sobre el material que hemos dicho, carbono, en polvo. Y además, el sometimiento de la presión pues era aproximadamente unos 120 kilobares. Como antes has estado hablando de gigapascales, pues la equivalencia es que un bar es una atmósfera, un kilobar son 1.000 atmósferas, y con gigapascales pues sabemos que los gigapascales son 10 a la 9 pascales, y luego hay que establecer la correspondencia entre atmósfera y pascal, que son 100.300. Pero básicamente este sería el punto de arranque, y la motivación pues sería económica. En el fondo, lo que está en el desarrollo son dos áreas muy interesantes: materiales superduros, diamantes, abrasivos, y el desarrollo de toda la electrónica, los requisitos de materiales específicos para la nueva electrónica, semiconductores, manotransistores, todo esto. Hay dos aproximaciones desde la aplicación de las necesidades industriales, y una segunda que es desde el punto científico, qué es lo que está ocurriendo. Desde el punto de vista de los materiales, que es muy atractivo, es lo más atractivo, ¿cuál de las dos industrias ha tirado más de las altas presiones para su desarrollo? La electrónica, con los sucesivos materiales específicos. Más bien materiales específicos, porque la electrónica actualmente pues sí tiene posibilidad de tirar de ello, porque hay nuevos materiales que son, como hablaremos más tarde en aplicaciones, que son ferroeléctricos, que son ferromagnéticos, y luego los que son mezcla de los dos, que son los multiferroicos. Entonces, esto sí, en ese aspecto ha tirado mucho hacia adelante la electrónica. Pero luego en otros aspectos, materiales específicos, pues ahí juega un papel muy importante el conocer bien la estructura de los materiales, que son lo que nos van a dar esas posibilidades de nuevas propiedades. A nivel químico, algunas de las ideas de altas presiones es hay un punto de super alta presión en la que cualquier elemento pues se comporta como un metal. Las distintas aproximaciones de altas presiones, el ir modificando la estructura de los compuestos, nos han llevado a materiales que tenemos en nuestro entorno y que requieren una elevada desarrollo tecnológico. Estoy pensando en la preparación de diamantes, que hoy en día, teniendo dificultad, está superado diamantes artificiales, modificación de colores, con dopajes, o seguramente habéis hecho experimentos en esta línea, aunque haga años, pero
entiendo que hoy por hoy la preparación se puede hacer a suficiente escala como para trabajar a nivel industrial. No sé, vuestra... Sí, en ese aspecto, luego supongo que hablaremos un poco de la instrumentación que tenemos en el laboratorio, que es bastante completa. Hemos podido llegar a hacer diamantes en el laboratorio. El problema que tenía Tracy Hall pues era el tiempo de exposición en esas condiciones para que el grafito llegara a cristalizar, porque básicamente lo que hacemos es fundirlo. Hoy en día se conoce que estas condiciones tan drásticas pueden bajar a 60 kilobares, que son 60.000 atmósferas, y 1200 grados Kelvin, que aproximadamente estamos en torno de 1000, 1100, dependiendo, si utilizamos catalizadores. Como todos sabemos de lo que somos químicos, los catalizadores nos bajan mucho la energía de activación de la reacción. Y en este caso, los que se han utilizado, que de hecho nosotros lo hicimos aquí en el laboratorio Complutense, son metales muy finos, que es muy importante para la reactividad de níquel y manganeso puro. Entonces, lo que se hacía, o lo que hicimos en su momento, que gracias a la ayuda de un técnico que nos ayudó, ruso, que nos ayudó a montar la prensa Konak, pues un experimento en el cual conseguimos unos diamantes con una determinada geometría, que es octaédrica, de hecho los tengo todavía en el laboratorio para enseñarlos, y las condiciones no fueron demasiado drásticas. No se llegó a los 60 kilobares, con 40 fue suficiente, y unos 1100 grados. Y el tiempo sí, el tiempo es un poquito más largo que el 0.01 segundos de antes que comentaba, que fue aproximadamente de unos 30 minutos, que para un experimento de alta presión es bastante alto. Sí, la resistencia de los materiales, los requisitos de resistencia de materiales son muy elevados. Muy elevados. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, los experimentos de estas características no solamente es el tiempo de exposición, 30 minutos, sino que para llegar a estas condiciones la prensa tiene que subir en aproximadamente 3 horas para alcanzar esa presión. Porque tenemos que darnos idea y cuenta de que la presión es la fuerza por unidad de superficie y cuanto más cantidad de muestra tenga, pues el volumen es mayor y por tanto la superficie de contacto es mayor. Esto requiere que la fuerza que se haga por unidad de superficie sea muy alta y para que el material lo aguante, la velocidad de subida sea lenta e igual a la velocidad de bajada. Si no, se produciría una rotura por las tensiones que sufre el material. A nivel atómico, pensando en qué es lo que está ocurriendo, en la mayoría tenemos en mente una distribución de esferas más o menos colocadas. Lo que está ocurriendo al aplicarse presión a un material es que estamos reordenando la distribución de estas esferas. En principio se reduce considerablemente el volumen de los materiales y a medida que aumenta la escala, la potencia de alguna forma de la presión aplicada, se reordenan, aumenta el número de coordinación y se puede llegar incluso en algunos casos a lo que se llama metalación. Ha sido la metalación del hidrógeno y de algunos otros elementos de los primeros periodos han sido objetos de estudio durante muchos años y objetivo científico, académico, durante mucho tiempo. Esta metalación, este comportamiento metálico de compuestos que en principio no lo son en las síntesis habituales, da una idea a algunos investigadores que se pueden obtener compuestos con capacidades conductoras de electricidad o de calor elevado. Sé que vosotros también tenéis experiencia en esta línea de preparación de superconductores y demás. ¿Cómo fue vuestra aproximación a la preparación de estos materiales? En el caso de los superconductores, que hoy en día ya no es una línea de investigación muy vigente, porque ahí básicamente el problema es, que no hemos hablado y puedo introducirlo un poco, es pasarlo a gran escala. O sea, nosotros obtenemos un material cerámico. El problema está en decir, bueno, esto
tiene unas aplicaciones, por ejemplo, la superconductividad. La superconductividad, para que aquel que no la conozca, pues es un fenómeno en el cual un material cerámico conduce la corriente eléctrica a una determinada temperatura sin pérdida de calor. Entonces, este efecto de resistencia del material hace que se haya potenciado durante muchos años esta investigación porque supone mucho ahorro energético. Todos sabemos que la transferencia de la electricidad desde donde se produce en las hidroeléctricas a donde nosotros la utilizamos se hace a grandes voltajes y es precisamente para evitar en la medida de lo posible la pérdida por calor. Si consiguiéramos cables superconductores, pues el problema se solucionaría y la energía que se pierde por calor sería una cosa que se ahorraría. Pero claro, el problema es que un cerámico para hacer un cable es muy complicado. Solamente se conoce una línea de 1 kilómetro en Estados Unidos con el material primero que se hizo superconductor a 90 Kelvin, que fue el Ibacuo. El Ibacuo tiene una estructura tipo perusquita doble especial y se consiguió hacer 1 kilómetro de este cable en una instalación en Estados Unidos y se comprobó que refrigerando a 90 Kelvin, efectivamente las pérdidas por calor de la electricidad eran ínfimas, prácticamente nulas, como se supone que debe hacer un superconductor. Entonces ahí tenemos el problema, el pasar a gran escala. Entonces nuestros materiales, hemos conseguido materiales superconductores con una temperatura TC que llamamos crítica para que se produzca este fenómeno bastante alta, pero no llegamos lamentablemente a la temperatura ambiente, que sería lo ideal. Se nos va el tiempo y no podemos dejar de poner ejemplos comunes, más próximos, de materiales con los que convivimos, que han sido preparados en condiciones extremas y que no resultan triviales, pese a tener un desarrollo tecnológico en su concepción y en su puesta en servicio enorme. Estoy pensando en diodos y en nitruros de boro o carburos de silicio. En vuestra experiencia, salvando los dos ejemplos más comunes, el Ibacuo, que hoy en día, hace 20 años era puntero, probablemente, o hace 15 años, corrígeme. Sí. Y hoy casi todas las facultades, o muchas facultades, proponen la preparación del Ibacuo en los grados, como una práctica en los estudios de grado. No se puede llevar la elaboración de diamantes o la modificación de diamantes o de facetas a la práctica porque requiere una instrumentación que no es asequible a la mayoría de los laboratorios. Por cierto, pues vuestro laboratorio, que es probablemente el más importante de España en ese sentido. Sí, corrígeme. Siendo modestos podríamos decirlo, porque realmente no por el tema a lo mejor de producción científica, pero es un problema, pues eso, de tener más investigadores, y las condiciones de la crisis pues ya sabemos todos lo que las hemos sufrido, pero a nivel de instrumentación concentrada en un sitio sí. O sea, hay actualmente 3 prensas, una tipo Bell, otra tipo Rockland y otra tipo Konak, con distintos rangos de presión. Equipamientos caros que se han conseguido con proyectos FEDER de la comunidad, proyectos del ministerio. ¿Qué nos permiten, José Manuel? Una tipo Bell más tradicional. Hablando de esto, que es un poco meternos en la instrumentación, una prensa tipo Bell es una prensa que tiene una cámara de alta presión, donde ahí está el carburo de wolframio, y básicamente la diferencia entre unas prensas y otras es la geometría de la presión. La prensa Bell te permite, con una geometría cónica, dos conos de carburo de wolframio que se introducen en la cámara con la geometría igual y presionan sobre una celda de presión. Te permiten obtener unas presiones que vamos del rango de unos 8-10 kilobares hasta 80.
y no podemos poner menos por el tema del contacto eléctrico. Es muy importante dar presión, que se establezca contacto eléctrico, posteriormente dar temperatura por una diferencia de potencial. Claro, esa es otra clave, los requisitos del contacto eléctrico, de la conductividad para la preparación, que son matices que se nos escapan habitualmente. Sí, no todo es posible. Normalmente son experimentos muy caros. Entonces, mi labor en este laboratorio en estos 20 años, aparte de la investigación, ha sido abaratar los costes. En los primeros años, todas las prensas tenían unos suministros extranjeros y actualmente, gracias a los laboratorios de la Complutense, hemos conseguido hacer muchos de los materiales por parte de nuestros técnicos de laboratorio mecánico. Y también en el caso de lo más caro, que es donde van los reactivos, son cápsulas de oro-platino, que están limitadas a la temperatura de trabajo. Entonces, esas cápsulas son cilíndricas, antiguamente se pedían a Francia, y actualmente las hago yo como si fuera un orfebre para delimitar los costes, y experimentos que antes costaban, pues, si se puede hablar de dinero, unos 500 euros, pues ahora los hemos reducido hasta llegar a 150, 200, que es muy caro para un experimento porque no se recupera nada, solamente la herrumbre de oro-platino, pero es factible hacerlos. Los costes es un limitante siempre importante en el desarrollo. Piense que repetir en 2 o 3 ensayos, al menos, sí, para un programa de trabajo normal, requiere una inversión considerable, que no es ni mucho menos asequible a las convocatorias habituales. ¿Habéis tenido experiencia? Pues supongo que habréis trabajado con unos y otros materiales, con materiales magnéticos en el laboratorio, desarrollos actuales. Sí. Aparte de los superconductores, que también tienen un efecto, como sabemos todos, expulsan el campo magnético de su estructura, materiales magnéticos tienen mucha importancia y se han estudiado y obtenido en estas condiciones ferromagnéticos como materiales que tienen estructura zircón o estructura sielita, y pues son los llamados cromatos de tierras raras. Son el CrO4 con el olmio y todas sus variantes. No solamente eso, sino que materiales que se obtienen solamente con temperatura, al darles presión y temperatura a la vez, se ha conseguido transformarlos a estructuras que con solamente la temperatura no se pueden hacer, como son pues pasar compuestos que daban estructura monacita y estructura zircón, aislarlos a monacita y a zircón, que nunca se había conseguido. También se ha conseguido pasar de zircón o monacita a sielita, y a otra transición todavía más densa, como bien hablabas antes, de la densificación de los productos cuando se le da presión, que es la fergusonita. Esos son estudios bastante recientes, de los últimos 5 o 6 años, en colaboración con el profesor Sáez Puche, y se han hecho bastantes tesis doctorales sobre esto. Además, han posibilitado, dada que la técnica es bastante única, colaboraciones con el extranjero, pues con universidades americanas como la de Chicago o otro centro de alta presión que fue posterior al nuestro, que hay en Edimburgo, dirigido por el profesor Hadfield. ¿Cuál crees que será la línea? Porque es un área que, pese a estar en nuestro entorno y a haber producido materiales de gran importancia actual, es muy probable que siga aportando otros materiales para el futuro. ¿Cuál crees que será la línea inmediata de desarrollo, o que tenga más tirón, o el requisito que haga popular el desarrollo de la síntesis a altas presiones en otros centros? Hombre, actualmente yo creo que lo que se está intentando buscar, y nuestro grupo también lo intentamos, pasamos por, como le comentaba antes, por el tema de ferromagnéticos con los cromatos, que son zircones y demás. Luego con ferroeléctricos, que como todos sabemos
es una aplicación muy importante porque con un campo eléctrico externo podemos cambiar la orientación de los dipolos del ferroeléctrico, y una aplicación de las más importantes pues es las típicas neveras refrigeradoras de coche. Eso es lo que te hacen, no te congelan, pero te bajan la temperatura casi 15 grados respecto al ambiente. Entonces, esos ferroeléctricos, junto con el otro efecto que hablábamos antes, que es el ferromagnético, nos llevaría a la búsqueda de metales que llamamos multiferroicos, es decir, que tienen los dos estados. Y de eso hay varios investigadores de la Universidad Complutense que actualmente están en esa línea. Buscar materiales que sean multiferroicos para tener la posibilidad de alterar sus propiedades con un campo magnético, con un campo eléctrico, y luego pues aplicarlo. Dentro de esto, las aplicaciones, una de las más importantes sería los supercondensadores, que estos materiales que en teoría se hacen con materiales carbonoideos, que quemas y dan de carbón. Claro, sí. Justo. Pues esto, lo bueno que tiene esto es que sería un material para la acumulación de energía. Estos materiales lo que te permiten es que cargan muy rápidamente y descargan bastante lento. Entonces se está buscando este tipo de cosas para que pues, tengamos, por ejemplo, pilas de móviles de muy larga duración, o también los coches eléctricos, que es otro de los problemas que hay. Las baterías de litio pues ya prácticamente no dan más de sí. Esta aplicación no es tanto de alta presión, pero la base en cuanto a los cerámicos solo sí. Hemos dado una pequeño aproximación a este mundo de las altas presiones. Te agradecemos, José Manuel, tu ayuda. Es habitual cuando uno se acerca al estudio de la Tierra, y en altas presiones creo que la geoquímica ha sido una de las impulsoras, que hablemos de que el 90% de la Tierra es agua, ¿no? Bueno, pues el 90% de la materia en el universo está sometido a altas presiones, y pese a eso todavía queda bastante espacio de desarrollo e investigación. Muchas gracias por tu ayuda. Gracias por vuestra invitación.